ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Igual en Isaías 61, 1 y 2, encontramos esta referencia. En un momento dado, Juan el Bautista manda a preguntarle a Jesús por mensajeros si era él el Cristo o si tendríamos que esperar a alguien más. Y Cristo les responde en Mateo 11, 5 y 6. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Obviamente Juan era profeta, tenía el Espíritu con él, sabía que estos elementos eran los que indicaban que Cristo también es el Mesías. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Soberano Dios y Padre Celestial, en tu presencia estamos. Te rogamos que seamos usados con poder, que seamos usados para edificación, para salvación y sobre todo, Padre, para crecimiento de cada uno de nosotros. Que mis labios sean usados por tu Espíritu para así, oh Dios, elevar nuestro espíritu de servicio hacia la predicación. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué es predicar? El diccionario español nos dice que esto es publicar, hacer patente y claro algo, es pronunciar un sermón, es amonestar o hacer observaciones a alguien para persuadirle que cambie en algo. El significado del diccionario bíblico dice que tiene origen en la palabra griega kerizo, y cuya traducción se puede interpretar como proclamador o divulgador, y por eso es que debe entenderse el predicar no como la acción de realizar un discurso, sino más bien el de llevar un mensaje abierto a diferentes públicos en un rol de portador de noticias. Diccionario bíblico. En este caso, y en el contexto de la definición, estaremos refiriéndonos a la predicación de las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Al mirar la imagen de Cristo, hermanos, nos damos cuenta de que no solo debemos ver en Él a nuestro Salvador, sino que debemos percibir con toda claridad a un modelo a seguir en todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana. Una de las áreas más importantes es la responsabilidad de predicar el Evangelio a toda criatura. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2, verso 6. Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Primera de Pedro 2, 21. Cabe destacarse que el propósito más importante de Jesús no era el solo hecho de anunciar buenas nuevas, solo eso, sino que lo era de instruir, enseñar y transformar las vidas que tocaba con su mensaje. De ahí que el concepto que podemos más bien entender de su predicación es la de hacer discípulos que integralmente puedan seguir su modelo y enseñanza. Marcos 10:1 nos dice: levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. No solamente anunciar el reino se ha acercado, sino que enseña, que instruye, que edifica. Su enseñanza era más profunda y transformadora que cualquier otra enseñanza que el pueblo había escuchado hasta ese momento, porque la gente se admiraba de sus enseñanzas y eso denotaba lo poderoso de su mensaje, porque enseñaba con autoridad, pero a la vez tocaba de tal manera el espíritu del que escuchaba que transformaba para resurrección de vida a todo el que le escuchaba. Mateo 1:22, Marco 1:22, que dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo 7:28 y 29. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como un mero copista, ¿verdad? Sino que
tenía en su voz, tenía en su carácter de la enseñanza toda la autoridad que pudiera la gente percibirla de parte de Dios. La manera de hablar del maestro, el rico contenido de sus palabras, su mensaje asombroso y fascinante, logró penetrar en lo más profundo del alma, llegando a tocar las necesidades más existenciales del espíritu humano. Su extraordinaria predicación, tanto en su fondo como en sus formas, consiguió cautivar el corazón de los que le escuchaban. Notamos que el mensaje de Jesús, lleno de sentido y propósito, procuraba no solamente ser un anuncio simple, sino llenar de fe, aliento y esperanza el corazón vacío de todo aquel que le escuchara. Aún sin ánimos de escucharle con interés, el solo hecho de cruzarse con las palabras de Jesús, la gente se admiraba. El solo hecho de escuchar, de paso, la gente se admiraba y quedaba cautivada por sus dichos. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Imagínense la palabra de Dios en su presencia. ¿Verdad que sí? Cristo encarnado, el Dios Todopoderoso encarnado. Igual recuerdo en tiempos del monte Sinaí, Dios quería hablarle al pueblo, que se prepararan, que se limpiaran, que se santificaran. ¿Y qué sucedió? No podían soportar la voz de Dios. No pudieron soportarla. Y le dicen a Moisés, oye, prepárate tú y escucha tú. Y nos dice lo que Él nos manda a decir. Imagínense entonces Cristo mismo, el que estaba en el monte Sinaí hablando. ¿Sabían eso, verdad? El que estaba allá en el monte Sinaí era el que estaba ahora aquí entre los hombres. Y ese poder que se sentía, esa penetración en el alma, en el espíritu, era lo que la gente sentía. Eso nos da a entender que nuestro mensaje debe ser como el de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro mensaje debe ser como nuestro Maestro y Guía, Cristo Jesús. Que el que lo escuche quiera seguir escuchando. Que el que lo escuche sienta la transformación. Que el que lo escuche pueda percibir la autoridad de Dios en nosotros. Glorificado sea su nombre. Y a la vez que quisieran y sientan continuar edificándose a través de las palabras renovadoras que por el Espíritu Santo estamos enunciando. Obviamente estamos llamados a promulgar este mensaje que el Señor Jesús trajo al mundo. Y somos ahora sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cada vez que tenemos que hablar del Señor, darle su espacio en el ser humano, debe ser con la misma autoridad y poder. Marcos 12:37b dice, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Por tal razón vemos que la simplicidad de sus palabras y asociadas con una profundidad de pensamiento hacía resaltar la verdad absoluta con la que desnudaba a toda alma que tocaba y confrontaba, y a todos aquellos que por más religiosos que fueran, los enfrentaba a la misma presencia de Dios. De esa manera las palabras de Jesús se constituían para el oyente en suave bálsamo para el corazón atribulado, en salud para el quebrantado de corazón, libertad para los cautivos, vista para los ciegos, fortaleza para el cansado, así como aliento y esperanza para todo corazón triste y desalentado. Hermanos, hoy en día la predicación en muchos ambientes ha cambiado. Cuando predicamos desnudando el alma y exponiendo el pecado, entonces somos llamados a la atención. No quieren oír ese tipo de mensajes, porque la gente no quiere ser confrontada por la palabra. Y como yo en mis redes sociales voy a publicar en el concierto de Juan Luis Guerra, ¡qué bonito!
Y eso es lo que se está viviendo. No miremos ni siquiera al mundo religioso. Miremos a nuestra iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que está pasando? La iglesia que yo conocí en el 94 no es la que yo estoy mirando hoy. La gente ahora vive con el mundo como si nada pasara. Y cuando usted lo confronta con la palabra, entonces tú eres un sectario, tú eres un radical, Wow, pero ¿qué es lo que ha pasado? Hermanos, necesitamos enseñar como Cristo enseña. Y es confrontar el alma para arrepentimiento, para salvación, para edificación. No, pero a todos lo ponemos más suave. No, que no tenemos que ser tan difíciles. Pero no es que es cuestión de dificultad o de facilidad. Es la palabra de Dios. Y es la que tenemos que llevar al mundo, a la hermandad, al que me rodea, como Cristo, con autoridad, hablaba la palabra. ¿Y cómo vamos a ir, coinonía, a un concierto y vamos a venir de allá para acá oyendo música del mundo? ¿Qué sentido tiene eso? Por lo tanto, nuestra predicación debe ser como Cristo predicaba. ¿Y cuál era? Enseñándole al mundo cuál es su pecado. Enseñándole a la hermandad cuál es su debilidad, qué es lo que tiene que cambiar. No nos sintamos amedrentados cuando denunciemos el pecado. Es muy fácil seguir al Señor cuando es a favor del mundo, pero es cuando es en contra de la mayoría. Ahí vienen las dificultades, ahí vienen las oposiciones, y tenemos que ser fuertes. Tenemos que ser discípulos de Cristo. Tenemos que mostrar la imagen del Señor que hemos aprendido por la palabra de Dios. Toda la autoridad y soporte a las enseñanzas de Jesús se complementaban con acciones y actividades paralelas que reforzaban positivamente la predicación y enseñanzas, de las cuales podemos citar algunas como las que siguen. Cristo Jesús no solo llevaba un mensaje, sino también que llevaba consuelo. ¿En qué sentido? Alimentaba al hambriento. Juan 6, usted encuentra la alimentación a los 5,000. Era tarde, no había suficiente alimento, y dice el Señor a los apóstoles: denle ustedes de comer. ¿Pero cómo? Si nada más tenemos 5 panes. ¿Qué hacemos con eso? Pero Cristo, en su soberanía todopoderosa, Hijo de Dios, manda a recostar a la gente en la grama. ¿Y qué pasa? Alimenta a 5,000 personas. Glorificado sea su nombre. ¿Qué nos dice eso, hermanos? A veces en la casa tenemos poca alimentación, pero llegan personas, o sabemos de una ancianita que vive por ahí cerca. Ya en los pueblos eso cambió. Antes en mi campo uno esperaba a las 12 ese plato del vecino. Sí, yo que viví en campo, la mesa de la cocina se llenaba de platos. Igual de mi casa para los demás también iba un plato para cada vecino. Eso ya no se hace eso. Siempre da la comida cuando uno comparte. Siempre uno es bendecido cuando uno multiplica las cosas. Que un bizcocho que lo vamos a partir y como que hay demasiada gente, entonces lo guardo ahí, no doy nada. Cuando usted lo va a abrir, tiene gusano. Un aguacate que es tan delicado, precioso un aguacate para el almuerzo, pero llega un momento que llegó Josué con la familia y el aguacate no va a dar, y lo guardé ahí, se me olvidó, al día siguiente está podrido. Comparte el aguacate que da para todos. Ponga el aguacate porque para nosotros los dominicanos eso no es por la experiencia, porque aquí todos saben que mis aguacates son repartidos entre la hermandad. Gloria a Dios. Y unos limones también llegan a veces. Pero glorificado sea su nombre, hermano. Por más poca que sea la alimentación, lo que Dios me ha dado, hay que compartirlo. Hay que ser ofrendadores. Hay que ser hombres y mujeres desinteresados. ¿Por qué? Porque el Señor bendice al hombre que da con alegría. Cristo también apoyaba su ministerio sanando al enfermo. No solamente le daba un mensaje, sino que también lo sanaba
Franklin y Molina han trabajado duro en actividades, ¿verdad? Jornadas de salud y eso. Hermanos, eso llega al corazón de la gente de algún modo. Y usted entonces le pone el mensaje, pero también le da la medicina que necesita. Y aquí también es bueno aclarar algo. Hermanos, usted está enfermo y usted ora y no se sana. Confía en el Señor. Confía en el Señor, hermano. Sea, dice Pablo a los romanos, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Qué bueno es morir en Cristo, hermanos. Yo veía a Alejandro ahí en el ataúd y él estaba como durmiendo, como en paz. ¿Eso qué lo da? Eso lo da una muerte que sabe que está en Cristo, seguro, gloria a Dios. Por el contrario, hemos visto que hay gente que muere y hasta lágrimas se le salen con la cara entruñada. La angustia, eso se ve, se palpa en algunos muertos. No sé si ustedes creen en eso, pero yo lo he visto. Y he visto gente muy atribulada ahí en la caja. Bueno, el Señor sabrá. En Juan 9 vemos la historia de que Cristo sana a un ciego de nacimiento. Igual Pedro sana a un cojo, a un inválido de nacimiento. El poder del Espíritu Santo, hermanos, sigue con nosotros igualito. ¿Quién cree en eso? Pascual y yo creemos firmemente en los milagros del Señor. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que Él no lo hace como antes lo hacía. Él no lo hace que Pascual le pone la mano a alguien y lo levanta, no. Porque ya no andamos por vista, recordemos eso. Andamos por la fe. Oramos en la casa y la persona por allá se sana. ¡Gloria a Dios! Jesús sanó a este ciego de nacimiento. Y eso también, todavía hoy en día, se cree en esto. Dicen los seguidores de Cristo, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? No tiene nada que ver una cosa con la otra. El pecado es una cosa y la enfermedad física es otra. Por ejemplo, yo una vez le predicaba a un muchacho, compañero de trabajo, y él decía, no, que él sigue a los católicos porque son los que hacen mucha ayuda, mucha asistencia social, y eso vende mucho. Entonces yo le decía, sí, pero las monjas que tú tienes en la mente, que hacen muchas cosas de esa naturaleza, nunca le hablan a la persona para transformar el alma. Nunca le hablan a la persona para arrepentimiento. Si no le ayuda, y ya se quedó ahí. Todo el mundo puede ser religioso, pero no todo el mundo lleva el alma a la transformación. No lleva al alma al reconocimiento de su error, de su pecado. Y eso es lo más importante. Gloria a Dios. Cristo sanó a la mujer del flujo de sangre con solo la mujer por fe tocarle la vestidura. Y es interesante ver cómo los soldados se repartieron la ropa de Jesús luego y no pasó nada con ellos. Pero sin embargo, esa mujer con fe tocó el manto de Jesús. Y Jesucristo mismo dice, oye, ¿quién me ha tocado? Porque he sentido que ha salido poder de mí. Gloria al Señor. Por lo tanto, esta mujer, por la fe, fue librada de su enfermedad. Cristo liberaba a los oprimidos. La misma cita que tomé de referencia, 4:18 de Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Usted, hermano, amigo, que se siente oprimido, usted que se siente atribulado, perseguido, confía en el Señor. Entréguele todas sus ansias, sus afanes, sus proyectos, sus propósitos a Jesús, que Él en su momento hará. Incluso la falta de respuesta de Dios es una respuesta, hermanos. Aprendamos a confiar en el Señor y digamos como David, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. El que vive confiado en el Señor no se preocupa por nada, hermanos. ¿Sabían eso?
¿Por qué? Porque dice Cristo, oye, ¿cuántos pajaritos hay en el mundo? Y el Señor los alimenta. ¿No valen ustedes más que muchos pajaritos? A veces nuestra falta de fe es la que estamos mirando todo el tiempo el problema, la situación, la dificultad. Pero si confiáramos en el Señor y durmiéramos como si nada sucediera, confiáramos en el Señor realmente por la fe, entonces las cosas serían diferentes. Porque también dice Santiago que estamos preocupados más por las cosas que se acaban, las cosas palpables que no sirven. Cuando nos preocupemos por las invisibles, por las que son eternas, todo lo demás viene por añadidura. Gloria al Señor. Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Gloria al Señor. ¿Está con nosotros? Dios está con nosotros. De hecho, a veces me gustaría como que pudiéramos, como en la antigüedad, el Señor le abrió los ojos al asistente del liceo, fue verdad. Los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y entonces le permitió el Señor ver todo lo que había alrededor de ellos. Que nosotros también aquí sepamos y estemos conscientes de lo que pasa ahora en este momento, hermano. Alrededor de nuestro, ¿qué hay? Glorificado sea su nombre. Que estamos en medio del problema de salud, en medio de cualquier sitio, clase de problemas, y que podemos estar conscientes que en el mundo invisible lo que está sucediendo, cómo Dios pelea por nosotros. Glorificado sea su nombre. No andamos solos, hermanos. Estamos siempre rodeados de poderosos mensajeros del Señor, ángeles. Su espíritu nos protege, nos defiende. Que aquí ahora mismo está Cristo entre nosotros. Y adoremos sabiendo eso, hermanos, que lo que estamos ofreciendo es para Él, glorificado sea su nombre. Él apoyaba su ministerio echando fuera demonios. Y la historia que he seleccionado como ejemplo es el endemoniado de Gadara, Lucas 8:26 en adelante. Como este hombre era un señor que estaba atribulado por muchos demonios, porque era legión que se llamaba el demonio, porque eran muchos. Ahora yo pregunto, ¿se ha encontrado usted con algún endemoniado? Siempre vemos estas historias como una historia fantástica que sucedió en otra época, en otra ciudad, que nunca nos vamos a tocar con ella. En una ocasión en Cotuí, llego yo a una casa con un hermano a predicar. Y yo veo el nerviosismo que estoy generando por las palabras que estoy diciendo. Yo veo el nerviosismo y la intranquilidad. La mujer entraba y salía. Y el hombre se sinceró y me dice, ay varón, usted es un hombre de Dios. Está predicando el evangelio como se debe predicar. Pero es que yo me dedico a la brujería. Yo me dedico a la brujería. Y he visto cómo en Haití, donde yo voy a buscar lo que sé hacer, también van pastores evangélicos a buscar de ese poder para que la iglesia se le llene y ellos puedan hacer cosas. ¿Qué les parece, hermanos? Y yo seguí predicando con más valor y decisión ahí. Ese hombre estaba que no encontraba sitio. Ahí había un demonio. En otra ocasión yo le quemé hasta los santos a uno que practicaba la brujería. Mira muchacho, ¿tú te vas a meter con esos poderes? Sí, en el nombre de Cristo, eso es idolatría. Y le quemé los santos. Hermanos, hay que enfrentar el demonio. Pero esa seguridad y esa autoridad la da el Todopoderoso, hermanos. Haga lo que usted quiera, pero esos santos se van a quemar porque eso es idolatría. Saque eso de esa casa que está haciendo daño aquí. Por lo tanto, este endemoniado gadareno
Jesús expulsó los demonios, pero el hombre entonces servía a Jesús. Entonces el hombre transformó su imagen, su apariencia, de tal manera que la gente que lo veía no creía que era el mismo tipo. Glorificado sea su nombre. Cristo predicaba de manera general y predicaba de manera personal. ¿Qué ejemplo tenemos acá? La mujer samaritana. Los judíos y los samaritanos no compartían, no se trataban, pero Cristo, sabiendo que también ella es una hija de Abraham, se acercó y le habló del evangelio. Le habló de una manera que transformó el alma de esa mujer, a tal punto que toda la población fue a ver a Jesús también. Gloria a Dios. Predicaba en masas el sermón del monte, le daba instrucciones personales a los discípulos. Juan 13, gran enseñanza sobre liderazgo. Enfrentaba la religiosidad superficial. Mateo 23, hermanos. Usted lee ese capítulo y es increíble lo que sucede en ese capítulo. Cristo quiere que nosotros, mediante a la obediencia a la verdad, nos hagamos ejemplos en el mundo de aquel que lleva un mensaje alentador de salvación. Y aunque era hijo, Hebreos 5:8 dice, por lo que padeció aprendió la obediencia. Así que también nosotros debemos ser obedientes. Debemos ser sinceros ante Dios. Debemos luchar, que hemos purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, pero practiquemos esa verdad. Llevemos esa verdad al mundo. Otro tema que también encuentro en las Escrituras es que por medio de la obediencia, por medio de los dones, las capacidades que Dios me ha dado, también yo alabo y glorifico su nombre y llevo el mensaje a otros. Hagamos eso, hermanos. Y de verdad el Espíritu Santo estará con nosotros todos los días. La paz de Dios sea con todos.